Hablemos de esta parte de los sistemas de información. El fundamento de todo esto se basa en la teoría general de sistemas. La teoría general de sistemas no tiene tanto que ver con tecnología. De hecho, su origen fue en el campo de la biología. Porque el sistema es una forma genérica de ver la realidad, de ver todo con un enfoque como que fuera un sistema. Entonces, esto es algo bien importante. Este es una teoría de Carl Ludwig von Bertalanffy. Entre 1950 y 68 la desarrolló. ¿Qué es lo que se ve? Que todo, absolutamente todo, puede verse como un conjunto organizado de partes separadas, pero que interactúan y están interrelacionadas entre sí y forman un todo. Entonces, de esa manera podríamos ver los sistemas de información. Tiene diferentes características, pero utiliza el enfoque sistémico para poder utilizarlo, crear una abstracción de una teoría y verlo todo de esta manera. Ya vamos a ver en qué consiste el informe sistémico. Prácticamente, todo sistema tiene una entrada, un proceso, una salida, una retroalimentación y fronteras. Esas fronteras lo separan del ambiente, del entorno. Hagamos un acercamiento a eso. Vean cómo se ve. Aquí está todo el sistema. Todo sistema tiene un propósito y tiene un entorno. El entorno está delimitado por los límites. Siempre el sistema tiene que tener entradas. Eso se conoce como los inputs del sistema. Y vean todo como un proceso productivo, es decir, todo tiene entradas, materia prima. Luego hay procesos, que el proceso es aquel que transforma, que convierte esa materia prima en una salida. Se conocen como outputs. Y obviamente esa salida vuelve a retroalimentar la entrada y siempre tienen que haber procesos de control de dirección. Ahora, esto de la teoría general de sistemas, veámoslo enfocado a la empresa. Miremos cómo se mira una empresa desde el enfoque sistémico. Bastante parecido, miren. Es decir, una empresa tiene un microentorno empresarial, es decir, dentro de ella. Y obviamente fuera de ella hay un macroentorno, o sea, el entorno de la organización, todo lo que está fuera. Las entradas pues serían materias primas, tierra, herramientas, maquinaria, capital, varios recursos como ser recurso humano, recurso financiero, es decir, todo lo que va a entrar al proceso. El proceso transforma mediante actividades y proyectos y obviamente genera salidas que pueden ser productos intermedios, productos finales o servicios. Esos productos pueden volver, esas salidas a la retroalimentarse, obviamente todo dentro de un marco de políticas, directrices y liderazgo, que es lo que acabamos de hablar. Entonces ven como una charla es fundamento para la siguiente, porque todo lo de liderazgo para la innovación nos va a servir para ver cómo alinear estratégicamente la tecnología en todos los procesos funcionales de nuestra empresa. Ahora bien, veamos el enfoque sistémico desde el modelo de Kast y Rosenbeck de 1987. ¿Cómo ve la organización? La ve como un sistema de 5 componentes interrelacionados. Y vean cuál es el componente central, la administración, que es su área del conocimiento. La administración es central para cualquier tipo de institución, ya sea empresa con fines de lucro, ya sea organización, ya sea gubernamental. Es decir, todo necesita administración. Los pasos del proceso administrativo, planificación, organización, control, dirección, todos esos se aplican a todas las actividades humanas. Obviamente, tiene que haber un sistema psicosocial, que es lo que hablábamos de la motivación, la inteligencia emocional, las actitudes, la predisposición de las personas al trabajo, su liderazgo. Aquí es donde entra la charla que dimos anteriormente. Y donde entra la de ahorita es en el subsistema tecnológico, específicamente, es decir, todas las técnicas que vamos a utilizar, los equipos, el conocimiento, reglas, todo lo que se va a dar. Ese es el microentorno, la parte jurídico-legal, la demografía, la cultura del país en el cual se desenvuelve, o de una región también, y la parte ambiental, el medio ambiente a nivel ecológico. Entonces, todos esos son factores de los cuales, como administradores, no tienen ningún control, tienen que aprender a gestionar esos riesgos. Ustedes pueden controlar todo lo interno, pero lo externo no. Entonces, aquí vamos a ver cómo aplicar tecnología y ven cómo está la interrelación entre todas estas áreas. Hay diferentes tipos de estructuras. Normalmente pueden ser estructuras muy burocráticas o pueden ser estructuras empresariales, que normalmente son empresas en las cuales el cambio se da con rapidez. La empresa privada es un entorno empresarial y normalmente es donde se da más dinamismo, que en las burocracias, que normalmente son organizaciones más verticales y de un cambio lento, ¿verdad? O sea, ahí normalmente no hay dinámicas que generen tanto cambio. Ahora hablemos de la tecnología de la información, la famosa TI o la IT, Information Technology.
La tecnología de la información consiste en la combinación de hardware, o sea, del equipo físico, puede tocar los equipos, los servidores, los centros de datos, y el software, que sería toda la parte lógica, los programas, las aplicaciones, lo que nosotros utilizamos, que se necesitan en la empresa para poder cumplir sus objetivos de negocio. Es decir, la tecnología tiene que aportar al cumplimiento de los objetivos empresariales. Al agregar redes de telecomunicaciones que interconecten esos equipos, surgen las TIC. Entonces el término TIC es tecnología de la información y comunicaciones. Eso es. Ahora bien, hay 4 componentes básicos de la tecnología de información. Ya hablamos del hardware, serían los equipos. El software, que serían los programas que se instalan en los equipos. Aparte de eso, en la empresa es muy importante la gestión de los datos. Entonces, la tecnología de administración de datos son las bases de datos que nosotros vamos a instalar. La infraestructura, los motores de base de datos que nos van a mantener todos los datos organizados de las transacciones que realicemos en nuestra organización para poder tener la información en tiempo real, de manera oportuna y todo eso para tomar decisiones. Ese es el objetivo principal. Obviamente la tecnología de redes y telecomunicaciones lo que nos permite es acceder a esta información desde cualquier lugar en el que estemos. Inclusive desde Internet podríamos conectarnos a la red interna de nuestra organización mediante sistemas VPN se llaman, creando una extranet. Vamos a hablar de ellas más adelante. Entonces, básicamente esos son los 4 elementos de las tecnologías de información: hardware, software, programas de red, motores de bases de datos y las telecomunicaciones. Ahora, ¿cómo interactúan toda esa infraestructura de tecnología? Aquí está la división, ¿ve? Con los objetivos estratégicos y los procesos de negocios. Es decir, toda esa infraestructura tiene que servir para soportarme mi negocio. Obviamente la interacción, el punto central, como que dice la interfaz que va a interconectarlos, es el software. Los sistemas de información. Ahora veamos cómo esos recursos interactúan. Miren, un sistema está rodeado de recursos de personas que son los que van a trabajar con el sistema, el software, el hardware, las redes. Todo esto de aquí son los 4 componentes que ya vimos. Al agregar las personas, pues se generan actividades. Y vean aquí, este es el enfoque sistémico, ¿eh? Entrada, proceso, salida y hay almacenamiento. Entonces aquí estamos vinculando todo lo que habíamos visto del enfoque de sistemas, viendo la empresa como un sistema productivo y ahora cómo los sistemas de información interactúan mediante una tecnología de información compuesta de 4 elementos que al agregar personas gestionan y crean un ambiente de trabajo interactivo. Ahora veamos cómo todo ese componente que vimos, cómo participa con el ambiente externo. Miren que aquí hay una comunidad, obviamente todas las empresas tienen que tener cierto grado de responsabilidad con su entorno. Eso se llama responsabilidad social empresarial. Entonces, obviamente la comunidad tiene que ser un sistema de coexistencia, es decir, si hay empresas que dañan el ambiente, el entorno, obviamente no van a tener aceptación y van a tener mucha más dificultad para realizar sus funciones que aquellas que son más socialmente aceptables. Va a haber competidores, van a haber clientes. Y recuerden que esto de la competencia tiene que ver mucho con el liderazgo corporativo, el liderazgo empresarial, que fue de lo que hablamos también en el anterior, no solo del liderazgo individual, sino que hay empresas que también pueden convertirse en líderes de otras empresas, que todas quieren ser el líder del mercado. Obviamente los sistemas de información permiten vincular la dirección, la alta dirección o la gerencia, con todos los recursos económicos, los procesos de negocios y la producción de bienes y servicios. Vean que el enfoque sistémico está implícito en todos los análisis que hacemos. ¿Se fijan? Es importante ver eso, por eso es que el enfoque sistémico es general, se aplica para todo. Ahora bien, ¿cómo se clasifican los sistemas de información? Hay diferentes formas de clasificarlo. Uno es mediante la parte, si son operativos o son administrativos. Pues si son operativos son aquellos sistemas que apoyan las operaciones del negocio, es decir, sistemas de procesamiento de transacciones, piensen en un supermercado. Cuando están en la caja y están pasando los lotes de transacciones, estos sistemas procesan muchas transacciones. Entonces, eso es. Los sistemas de control de procesos y también los de colaboración para grupos y trabajos. Pero también los sistemas pueden soportar no solo a los operadores, sino que a los gerentes. Son sistemas de información administrativa o gerencial, esa es la otra clasificación. Pueden ser sistemas para apoyo de las decisiones o también sistemas para los ejecutivos. Esto lo vamos a ver más claro en la pirámide organizacional. Los niveles productivos o operarios, la gerencia de nivel medio y la gerencia de nivel superior. Ahora, según cómo van a los niveles organizacionales, los sistemas de información también van a apoyar cada uno de esas categorías. Vean, por ejemplo, los TPS. Son sistemas de procesamiento de transacciones, apoyan la base.
los operarios, las transacciones. Los sistemas de automatización de oficina son aquellos sistemas que nos permiten trabajar en la productividad y todo lo utilizan. Cuando usan Word, Excel, PowerPoint, esos son sistemas de automatización de oficinas. Una agenda electrónica para controlar todas sus actividades, eso es ese tipo de sistemas. Los sistemas basados en conocimiento son aquellos sistemas que permiten gestionar el conocimiento dentro de la organización. ¿Se recuerdan que hablamos antes de que el conocimiento no se tiene que ir, sino que tiene que quedar ahí, sistematizar? Entonces es bien importante. Por ejemplo, ustedes pueden montar una wiki, un sistema wiki, es como todos han consultado la Wikipedia, ¿va? Entonces imagínense, pueden montar perfectamente una Wikipedia interna dentro de su institución. Entonces cualquiera puede crear un artículo de cómo se soluciona un problema, cómo se hace algo, y eso de esa manera queda ahí. Es como una enciclopedia institucional, perfectamente de un sistema. Otro sistema de conocimiento es manejar el e-learning, que es prácticamente su modalidad de estudio. Ustedes pueden tener un sistema digital, virtualizado, de capacitaciones de su empresa. Ahorran costos, no tendrían que movilizar al personal, no tendrían que perder horas de trabajo de ellos, es decir, hacen las capacitaciones en línea, las dejan grabadas y de esa manera pueden acceder sus empleados en el tiempo que ellos tengan libre o fuera de la organización. Ya cuando han salido de su hora laboral en su casa, se conectan y hacen sus capacitaciones. Perfectamente, este es un modelo bien útil para gestionar el conocimiento, entre otras categorías, ¿verdad? Los sistemas conocidos como Management Information Systems son los sistemas de información gerencial, los que más van a utilizar ustedes. Generan reportes, pero la diferencia es que los reportes ya están estructurados. Es decir, un reporte de ventas por departamento, por vendedor, un reporte de ventas, ya sea por área geográfica, o puede ser un informe de un reporte contable. Son reportes que ya tienen un formato específico. Ahora, ¿qué pasa si ustedes quieren ver información de proyecciones? Quieren ver información que no es estructurada, es decir, que tiene otro tipo de complejidad. Entonces, tienen que utilizar otro nivel de sistemas, que son los Decision Support Systems, es decir, sistemas de apoyo a la toma de decisiones. Los sistemas de apoyo a la toma de decisiones, la diferencia entre los de información gerencial es que los Management Information Systems utilizan la base de datos interna de la empresa, mientras que los de apoyo a la toma de decisiones utilizan la base de datos interna más datos externos. Es decir, puede compararlo con datos macroeconómicos. O sea, ustedes pueden tomar, pensemos en un banco. Yo puedo tomar información de mis clientes con mi base de datos interna, pero si quiero hacer proyecciones o ver las tasas de interés del mercado, eso ya sería información externa. Yo puedo conectarme a bases de datos, ya sea de cualquier institución, por ejemplo la Comisión Nacional de Banca y Seguros, provee todos esos tipos de datos de todas las entidades regulares, como es el ente regulador, todas las instituciones supervisadas lo publica y de esa manera puedo jalar información y ver, hacer un benchmarking, cómo está la competencia y ver cómo me ubico ahí. Entonces estoy mezclando información dentro de la organización con información externa. Para eso me sirven estos sistemas y generan gráficos dinámicos y todo eso. Y luego están aquí en la cúspide los sistemas de apoyo a los ejecutivos. Lo que generan estos son tableros de control. Los tableros de control se conocen como dashboard. Entonces, un dashboard no es más que una pizarra electrónica en la que yo tengo gráficos e indicadores. No tengo reportes complejos. ¿Por qué? Porque un ejecutivo quiere ver indicadores financieros. Es decir, todos llevaron la clase de análisis de estados financieros, me imagino, ¿verdad? Y vieron las razones financieras. A un ejecutivo no le interesa saber cuánto es, bueno, obviamente la utilidad, pero no quiere ver el estado financiero en sí. Quiere ver cuánto es su razón de liquidez, cuánto es su razón de deuda, ¿sí? Cuánto es su margen de utilidad. El margen es más importante que el dato bruto en sí, ¿verdad? Sino que el porcentaje, cómo lo comparo. Entonces, ese tipo de indicadores son los que se utilizan en estos sistemas. Y normalmente se conocen como sistemas inalámbricos, ¿por qué? Porque se accede desde un móvil, desde una tablet. O sea, es más práctico eso. Son sistemas que tienen que mostrar la información en tiempo real. Entonces, pasemos a otra categoría. Siempre dentro de lo mismo, vean aquí el nivel de ejecutivo, bueno, desde los trabajadores operarios, cómo van subiendo a gerentes intermedios, los gerentes seniors y luego la alta gerencia, la alta administración. Las decisiones que toman cada uno, o sea, en este nivel se toman decisiones estructuradas. Los problemas son estructurados, ya se sabe cuál es el problema y qué se necesita para solucionarlo. Pero a medida que se va subiendo en las operaciones de negocio, las decisiones se vuelven semiestructuradas, es decir, son problemas un poco más complejos. Pero aquí las decisiones de los ejecutivos se vuelven no estructuradas, es decir, tienen que tomar decisiones complejas, es decir, ¿cómo decido yo
sacar un nuevo producto al mercado. Obviamente tengo que soportar mis decisiones en base a información, en base a datos, pero obviamente no es tan complejo como decir tanto de producción, cuánto necesito de materia prima. Es una decisión fácil, un problema estructurado. Pero ver cómo va a cambiar la siguiente temporada o ir viendo eso pensando al futuro, ya se vuelve una decisión más compleja. Y según la estructura de la decisión, así es el tipo de información. Es decir, estos problemas se apoyan en base a datos. ¿Por qué? Porque ya son problemas predefinidos, decisiones programadas, todo eso. A medida que voy subiendo, ya necesito datos más el contexto más la utilidad, es decir, información. No es lo mismo dato que información. El dato es como la materia prima, los datos se procesan y me generan información para tomar decisiones. Esa información, a medida que yo la voy trabajando y se va sistematizando, se va convirtiendo en conocimiento. Eso es el know-how, saber hacer, cómo la empresa conoce sus procesos de tal manera que ya sabe qué hacer ante ciertos contextos. Y por supuesto, a medida que se va subiendo, cada uno de los niveles contiene el anterior, es decir, el conocimiento, la información más el know-how, el saber hacer, y luego yo tengo el conocimiento más la inteligencia del negocio, me va a dar competitividad. Y hay sistemas, esto se llama como Business Intelligence o BI. Hay sistemas que me permiten consolidar datos, combinarlos con otros y de esa manera poder hacer proyecciones y hacer los tableros interactivos y dinámicos. Ahora hablemos de los procesos de negocios. Miren, eso se conoce como BPM, el Business Process Management. Los procesos de negocios es cuando nosotros definimos cuáles son las entradas, cuáles son los pasos a seguir para, por ejemplo, el proceso de ventas, el proceso de ciertas solicitudes, procesos de contratación. Todos los procesos nosotros los tenemos que ir definiendo de esa manera, con diagramas de flujo. Y existe software para poder simularlos, es decir, yo hago mi diagrama, mi proceso, arrastrando formas y yo lo puedo poner con responsables, quiénes van a hacer qué parte, cuánto tiempo demora y de esa manera el software me hace una simulación del proceso. Entonces yo puedo detectar cuellos de botella, ese tipo de cosas. Vean cuáles, hay diferentes áreas funcionales. Estas son las principales funciones de negocio. Toda empresa necesita manufactura y producción, ventas y marketing, finanzas y contabilidad y los recursos humanos. Ahora, ¿cuál es el ciclo? Lo primero que se tiene que hacer en el software es diseñar el proceso, hacer el diagrama de flujo. Luego se hace un modelado y se ejecuta. Al ejecutarlo es cuando se hace la simulación. Al simularlo yo puedo monitorearlo, es decir, supervisarlo, hago los cambios, lo optimizo y luego vuelvo otra vez en este ciclo y de esa manera voy viendo cómo el sistema, al hacer simulaciones, me va haciendo más efectivos y productivos los procesos. Ahora, si hablamos de las áreas funcionales, esa es otra forma de ver la clasificación de los sistemas de información. Ya lo vimos según la pirámide organizacional, pero también por las áreas de negocios puedo tener sistemas de marketing, sistemas de recursos humanos, puedo tener sistemas de contabilidad, sistemas de producción y también sistemas de finanzas. Según la función, yo puedo irlos integrando de esa manera en el negocio. Ahora veamos algunos ejemplos. Por ejemplo, un sistema de marketing necesita tener sistemas para automatizar la fuerza de ventas o para controlar los vendedores. ¿Cómo administrar las relaciones con los clientes? Ya vamos a hablar en parte de estos sistemas que son muy interesantes. Son sistemas integrales y que se pueden ir acoplando módulo por módulo. Vamos a tener sistemas de administración de ventas, sistemas de administración de productos y también podemos tener sistemas para manejar la publicidad, la promoción y todo eso. Pasando a otra área funcional, podríamos ver también los sistemas de manufactura. ¿Cómo planear mis recursos de manufactura? ¿Cómo ejecutarlos? Y cómo poder diseñar mis productos. Todo eso tiene que ver con cómo producir. Por ejemplo, en las fábricas necesitan este tipo. Cómo mantener la materia prima, cómo hacer las solicitudes al proveedor. Todo eso se puede hacer de manera electrónica. Es importante porque optimiza costos y también puede reducir los tiempos de espera en abastecimiento de inventario. Todo eso es lo que tiene que ver. Ahora hablemos de otro tipo de sistemas que serían los sistemas de recursos humanos. Normalmente se separan en sistemas operativos que sirven para las operaciones básicas del Departamento de Recursos Humanos. También pueden haber sistemas tácticos que son para planeación y también los estratégicos. Normalmente los sistemas pueden ser sistemas de planilla, sistemas de nómina para administrar el personal. También pueden haber sistemas para capacitación y desarrollo, que es donde entra la categoría de e-learning que les dije. Es decir, toda la capacitación se puede estructurar en un sistema para poder automatizarla. Y por supuesto la parte de compensaciones, lo de nómina. O sea, un sistema para administrar todo mi personal. Otra área funcional pueden ser los sistemas de contabilidad. Hay muchos sistemas para poder llevar todas las partidas, todo el libro mayor y generar los estados financieros de manera automática.
Y los sistemas de finanzas, que son los de planeación financiera, ahí, ¿cuál es la diferencia entre los sistemas de finanzas y los de contabilidad? Normalmente contabilidad lo que registra son las operaciones, desde una manera contable. Pero los sistemas financieros me ayudan a planificar flujo de caja, también poder ver toda la parte de capital, cómo se estructura el capital de la empresa, cómo generar esos presupuestos y cómo hacer la planeación financiera, ¿verdad? Es decir, toda la gestión presupuestaria, planificación, administración de las finanzas. Ahora hablemos de los sistemas empresariales. Hasta el momento estamos hablando de tipos de sistemas y lo vemos por áreas funcionales, pero están como separados, como aislados. ¿De qué me sirve a mí tener un sistema de información contable si no lo puedo integrar o la base de datos es completamente diferente con la base de datos de ventas, por ejemplo? O si la parte del sistema de planeación de la producción es distinto, que pueda tener un montón de islas separadas. ¿Y cómo integro todo esto? A veces la administración de los sistemas de información, dependiendo del tamaño de la compañía, puede estar segmentada, es decir, cada unidad de negocio decidía qué sistema poner. Entonces ellos compraban un sistema, los de contabilidad compraban otro, y así sucesivamente, y al final cuando yo quería integrar toda esa información, ya no podía. Es difícil. Entonces por eso surgieron los sistemas ERP. Entonces un sistema ERP es un sistema central, significa Enterprise Resource Planning, o sea, planificación de recursos empresariales. La ventaja de un ERP es que son sistemas que se pueden separar por módulos y los puedo ir construyendo. Piensen en piezas de Lego, en bloques. Es decir, yo puedo iniciar perfectamente con mi sistema de cadena de suministro, que normalmente las empresas que se dedican al rubro de producción, las fábricas, inician con ese. Pero si yo tengo una empresa de ventas, de comercio, yo quisiera iniciar con un módulo CRM. O sea, significa Customer Relationships Management, o sea, administración de las relaciones con el cliente. Maneja las ventas, maneja todo eso. La ventaja es que si utilizo un ERP, y hay diferentes ERPs, por ejemplo, el más famoso de todos los ERPs fue SAP. ¿Han escuchado ese sistema? SAP es una empresa alemana que inició con ese módulo y muchas compañías lo han comenzado a utilizar. Inclusive hay módulos de SAP para pequeñas y medianas, para pymes. Es decir, no solamente es para corporaciones grandes. La ventaja es que los paquetes se empiezan a comprar por módulos, es decir, primero adquiero cualquiera de estos, luego puedo adquirir el módulo contable, puedo adquirir un módulo de cuentas por cobrar y así sucesivamente. Y ya se integran en la misma base de datos. También hay módulos ERPs para recursos humanos, para recursos financieros y para la parte de manufactura. La ventaja entonces es que yo los puedo ir poniendo por separado a medida que va creciendo el negocio, ¿verdad? Hay otro ERP famoso que es Microsoft Dynamics, ese es el de Microsoft. Entonces, ese se utiliza también en muchas tiendas, en muchas empresas grandes. Y también hay ERP de Oracle, que es otra gran empresa. Normalmente estos son los más utilizados en el mercado. También pueden haber software libre, pero normalmente el software propietario, o sea que hay un proveedor que me da cierto soporte, cierto apoyo, es el que normalmente las empresas eligen. Ustedes entonces tienen que ir viendo la ERP. Vean cómo cambia esto. ¿Cuál es la gran ventaja? Si yo tengo esto aquí, yo tengo una base de datos centralizada, donde en esa misma base de datos yo tengo acceso al módulo de finanzas, información de recursos humanos, de manufactura, producción, de ventas y marketing. Y si el departamento de ventas quiere ver algún dato de recursos humanos, puede hacerlo perfectamente porque la base de datos es compatible, todo está integrado. Entonces, por eso los ERPs son las soluciones integrales de tecnología que utilizan las empresas, porque son holísticos. Holísticos quiere decir completo, ve la organización como un todo, ¿verdad? Todo integrado. Todo el equipo tiene acceso al mismo sistema central. ¿Vamos entendiendo esa parte? Yo sé que a veces pueden ser un poquito confusos estos términos, pero es lo que se usa y hay que llamarlos por sus siglas en inglés, como se han definido, pero espero que por lo menos vayan entendiendo que ustedes como administradores en el chip lleven, ok, yo necesito un ERP en mi empresa. Hablemos de los sistemas de manejo de la cadena de suministro. ¿Por qué de estos? ¿Se recuerdan el enfoque sistémico que tenía 3 componentes? Entrada, proceso y salida. Entonces, este sistema se utiliza en la entrada. ¿Por qué? Porque la cadena de suministro es mi materia prima. La gestión con los proveedores, con el almacén, toda esa cuestión, cómo se va a manejar. Yo puedo programar los niveles de inventario y que cuando cierto producto llegue a ese nivel, automáticamente el sistema mande una requisición al proveedor y se abastezca. Ese tipo de cosas. Para eso, básicamente eso hace. Puede manejar las cadenas, ya sea bajo la demanda, por inserción
y demanda por extracción. Ahora, ¿qué quiere decir eso de demanda por inserción y por extracción? Veámoslo gráficamente. Cuando el modelo de demanda de suministro del sistema está basado en inserción, quiere decir que el fabricante, vean aquí el fabricante cómo solicita al proveedor. Ahora bien, el fabricante produce en base a lo que él espera vender al mercado. Le vende al distribuidor, le vende al vendedor minorista. Vean que todo esto es la cadena de suministro, el supply chain que se llama. Siempre tiene que haber un proveedor, un fabricante, un distribuidor, un vendedor minorista y cliente. Cada uno va aumentando costos, los productos, ¿verdad? Entonces, entre más chica haga yo mi cadena, entre menos intermediarios tenga, mi producto va a tener un mejor precio. Y el que va a salir beneficiado es el cliente final, ¿verdad? Porque se quite la intermediación. O sea, cada intermediario necesita un margen de utilidad, ¿no? Ahora bien, pensemos en este modelo como en un supermercado, un producto. Entonces, pensemos en las galletas. Ustedes van a comprar galletas al supermercado y ven el anaquel lleno de galletas, ¿verdad? Ustedes compran lo que hay disponible. Si no hay, pues no pueden comprar. Pero la fábrica produjo, abasteció y el cliente llega y agarra todo eso, porque es lo que está disponible de demanda. Comparemos eso con otro modelo, que es el basado en extracción. ¿Qué quiere decir? Aquí la demanda no se cumple por lo que el fabricante da, sino que por lo que el cliente pide. Entonces son pedidos bajo demanda. Es decir, si el cliente no ordena, el vendedor minorista no solicita aquí, este no le solicita aquí y el fabricante no solicita aquí. Pensemos en un auto de lujo. Entonces hay autos que, por ejemplo, Ferrari no los produce en masa, sino que los produce, si hay un cliente que lo pide, entonces él le produce solo a él. Entonces no produce en masa, sino que produce bajo pedido. Esa es la diferencia entre demanda de inserción y la demanda de extracción. ¿Entendimos bien la diferencia, verdad? Entre ambos. Entonces esos sistemas manejan eso. Miren, maneja, por ejemplo, el compromiso con el proveedor, se programa la producción, se realiza la producción y se entrega. Esas son las fases prácticamente de la cadena de suministro. Todos estos procesos tienen que hacer y de qué manera los integra con los diferentes integrantes, ¿verdad? Los proveedores, fabricantes y todo eso. Y tienen datos compartidos en Internet, miren, por eso hay una nube, en la que comparten la información. Ahora hablemos de cómo se alinean, porque esto es importante. La conferencia es sobre alinear la tecnología con los objetivos. Es como cuando ustedes redactan un informe, sus conclusiones tienen que estar alineadas con los objetivos, porque entonces no van a responder nada. Ustedes se plantean objetivos, hacen su trabajo y luego concluyen en base a los objetivos. Tiene que ser así también. Es decir, si ustedes piensan en la base, que es todos los procesos ejecutivos de ejecución, lo que tiene que ver es qué hacer, cómo fabricar, cómo transportar. Entonces, un sistema de cadena de suministro lo que me hace es el ciclo de pedidos, los materiales, la parte operativa, la gerencia operativa, o sea, la gerencia de cada uno de estos operarios de aquí, lo que se encarga es de programar, es decir, el cuándo y el dónde, empresa. Y de esta manera hace todas estas funciones. Ya la planificación táctica es cuánto producir, es decir, tener que ver con estimaciones de demanda. Y vean que las decisiones aquí se van volviendo más complejas, o sea, menos estructuradas. Y finalmente la parte estratégica es alinearlo con los objetivos, políticas de los proveedores, diferentes acuerdos de niveles de servicio y el diseño de las redes de comunicación que los van a interconectar. Ya hablamos de la parte de la entrada, ahora hablemos del otro extremo, la salida. Es decir, una cosa es el abastecimiento con los proveedores y una vez que tengo esa producción que se procesó, tengo que tener una salida y es decir, ese sistema que me va a conectar con mis clientes. Esto es bien importante. Entonces son los sistemas CRM, que son Customer Relationship Management, quiere decir administración de las relaciones con los clientes. Y esta administración de relaciones tiene tres componentes. El primero son las ventas, que es el más importante. Es decir, el sistema me puede manejar ventas telefónicas, ventas por la web, en tiendas minoristas o a los vendedores de campo. Pero es el componente principal, porque es el que va a generar el ingreso. Luego puede ver datos de servicio, es decir, el servicio postventa. Esto es bien importante que lo maneje un sistema. ¿Por qué razón? Porque ustedes pueden medir la satisfacción del cliente, ¿sí? Cómo gestionar las quejas, los reclamos, todo eso, cómo mejorar los productos. Y obviamente la otra parte que es el mercadeo, el marketing. Cómo manejar las campañas, la información de las campañas, si son efectivas, cuánto aumentaron las ventas con mi campaña publicitaria, eso es bien importante hacerlo. Y manejar los contenidos y los análisis de esos datos.
Entonces, vemos cómo los sistemas principales de los ERP son los de Supply Management y los de Client Relationship Management, o sea, relaciones con los clientes y con la cadena de suministro. Esos son los módulos básicos que ustedes tienen que integrar de un ERP en sus empresas. Y luego van agregando los demás. Y estos son esquemas de cómo funcionan básicamente estos sistemas, ¿verdad? La administración de los pedidos, las cuentas por cobrar, todo eso. Se trata de automatizarlos. Miremos ahora esto de los costos. Son caros, los sistemas ERP son bastante caros de implementar. Y vean que el principal costo no es el sistema en sí, sino que el costo más grande es la reingeniería. ¿Qué es ese concepto de reingeniería? Ya lo habían escuchado, ¿verdad? La reingeniería es botar una cosa y volverla a hacer. Eso es, prácticamente. Entonces, si ustedes tienen un sistema en su empresa, integrar un ERP prácticamente les va a obligar a hacer una reingeniería de procesos, una reingeniería de su negocio, renunciar completamente a ese sistema y adoptar uno nuevo. Y eso implica varios gastos. Para empezar, el gasto de... Vean qué interesante. Ese proceso de cambio es el que más costo le impacta a la organización. Y luego la capacitación y la administración del cambio también es bien importante, es decir, capacitar a mi personal en este nuevo sistema. Vean que el hardware y el software en realidad es una parte minoritaria de todo este pastel. O sea, todo se me va a ir en reingeniería y en capacitación. Y obviamente voy a tener que convertir los datos de mi sistema anterior a los nuevos que pueda aceptar este ERP. Entonces, básicamente su presupuesto va a andar rondando en estos aspectos. ¿Qué equipo voy a necesitar? ¿Qué sistemas? ¿Qué hardware? ¿Qué software? Las capacitaciones, la aplicación para poder migrar los datos de un sistema a otro y la parte de reingeniería, todo ese proceso. Entonces, básicamente así lo van a elaborar. Los ERPs fueron flexibles desde su nacimiento, pero luego evolucionaron a basados en la web. Es decir, ahora los sistemas ya no tengo que instalarlos en mi computadora. Instalo un servidor y desde la web, un navegador, yo me puedo conectar. ¿Cuál es la ventaja? Que si lo tengo en la web, no necesito ningún software especializado en mi computadora. Solo el navegador y todo está en el servidor. Y me puedo conectar desde un teléfono, desde una tablet, o sea, es multisistemas prácticamente, multiplataforma. Y los ERPs interempresariales lo que hacen es que conectan empresas. O sea, un ERP normalmente es interno entre la empresa, pero si la otra empresa, mi proveedor, tiene un ERP compatible, yo los puedo interconectar a ambas empresas con ellos. Aquí están todos los procesos, prácticamente ustedes van a estar centrados en el proceso de planificación. En base a los pronósticos de los clientes, así van a ser los requerimientos para cumplir esos pronósticos y obviamente los sistemas, todo esto es el ERP. Los sistemas de manufactura me van a gestionar los materiales de producción, me van a entregar los pedidos y obviamente la parte de los clientes, tengo que gestionar las devoluciones, toda la captura de pedidos y obviamente las adquisiciones de compras, los requerimientos. Es decir, básicamente en esa labor es donde se van a centrar ustedes. Miremos ahora qué impactos económicos tienen los sistemas de información en las organizaciones. Primero hay que considerar cuánto es el costo por transacción, el costo de participación del mercado. Normalmente estos costos se reducen, es decir, los sistemas de información, si bien es cierto, inicialmente hay que hacer una inversión fuerte, a la larga yo espero una reducción en los costos y hay que medirlo, si eventualmente los costos están reduciendo. Ahora, la teoría de agencia lo que me dice es que los costos administrativos se reducen. ¿Por qué? Porque las compañías se vuelven menos verticales y se vuelven más horizontales. ¿Por qué? Porque muchos procesos se automatizan, entonces yo ya no necesito una línea jerárquica tan larga. Es decir, no necesito tener un jefe, el jefe del jefe, el asistente del jefe, el asistente del asistente del jefe. Ya no se ocupa de eso, sino que las organizaciones se vuelven más horizontales. Eso es bien importante hacer. Entonces la complejidad se reduce y obviamente hay menos costos administrativos de personal. Es lo que hablábamos de que la TI aplana las organizaciones y la teoría postindustrial lo que postula es que la autoridad, o sea, el liderazgo ahora, depende más del conocimiento y de la competencia. Eso es bien importante. Conocimiento es lo que una persona sabe hacer y la competencia es cómo lo pone en práctica. O sea, qué tan competente es para aplicar ese conocimiento. Eso tiene que ver. Entonces ustedes tienen que ser profesionales y líderes con conocimiento y competentes, es decir, que lo saben aplicar. Obviamente la resistencia al cambio es el punto toral aquí donde tienen que atacarlo. Siempre va a haber una resistencia al cambio y tienen que ver cómo la gestionan, ¿no? Es decir, si ustedes están cómodos en su trabajo con su sistema actual y le vienen a poner uno nuevo, que tal vez lo empiezan a conocer, va a haber una resistencia lógica, ¿verdad? Entonces la idea es cómo ver que se facilite, que los seguidores vean que este sistema les va
a facilitar su trabajo. De esa manera la resistencia al cambio se reduce y más bien lo quieren adoptar. Eso es importante que lo gestionen. ¿Qué implicaciones tienen que considerar ustedes para diseñar sistemas de información en sus empresas? Obviamente el entorno, cuál es su estructura organizacional, cuál es el grado de especialización de sus empleados, las rutinas y los procesos de negocios, cuál es la cultura y cuáles son las políticas, o sea, las directrices que ustedes tienen. Eso es una política, ¿verdad? Las directivas que se juegan en su empresa, las reglas del juego. ¿Qué tipo de organización? ¿Cuáles son los estilos de liderazgo dentro de los líderes, de la alta gerencia? Y los stakeholders. Esta palabra quiere decir las partes interesadas en su empresa. ¿Quién es la parte interesada principal? Son los accionistas, que son los dueños de la empresa. Entonces, los accionistas son los que necesitan que se les genere valor a su inversión, a su capital que aportaron a la empresa. Otra parte interesada son los proveedores. Otra parte interesada pueden ser los sindicatos de las empresas. Es decir, son todas las partes que están involucradas. ¿Y qué tareas, decisiones y procesos el sistema les va a apoyar? Es decir, el sistema les tiene que apoyar algún objetivo de negocios. Si no, está de más la información. Es decir, no traten de meter tecnología a las empresas solo por verse cool, por verse a la moda, porque lo que pueden conseguir es que les entorpezca sus procesos de negocio. Es decir, tiene que ser una tecnología que verdaderamente le genere valor, le aporte valor al negocio. Eso es bien importante, ¿verdad? No traten de adoptar tecnologías a lo loco, sino que tiene que ser estratégicamente planificado. Veamos ahora cómo analizar la competencia. Esto es algo más administrativo. Están relacionados con el modelo de las fuerzas de mercado, las fuerzas competitivas. Este es el modelo de Michael Porter. Michael Porter es uno de los principales estudiosos y académicos de la competitividad. Los competidores de un sector industrial tienen rivalidad. Ahí se centra todo. Entonces, ¿cómo se analiza esa rivalidad? Hay 5 fuerzas. Competidores potenciales es la amenaza de nuevos competidores. Y ahora con la tecnología surgen muchas empresas nuevas, emergentes, que se conocen como startups, o sea, de inicio, empresas de inicio, y que usan mucha tecnología. Entonces, son competidores nuevos y cada vez surgen más. Entonces, y la globalización me permite que una empresa que surge en cualquier parte del mundo pueda competir en mi mercado interno también. Entonces, eso es bien importante que gestionarlo, ¿verdad? Cómo surgen nuevos competidores y cómo la amenaza de estos puede afectarme a mi organización. Obviamente los clientes y los proveedores son la otra fuerza, es decir, un proveedor grande va a tener mucho poder de negociación sobre mí. Y si yo soy un cliente grande del proveedor, también voy a tener mucho poder de negociación en cuanto a la fijación de precios y todo eso. De igual manera, los clientes tienen cierto poder de negociación, es decir, un cliente puede ser muy grande como para poder fijar precios de mercado, manipularlos. Entonces, es bien importante ver cómo los clientes pueden influir en las decisiones o en exigir precios demasiado bajos. O sea, hay empresas que inclusive venden a algunos clientes, para no perderlos, precios abajo del costo de ellos, ¿verdad? O sea, pareciera que estuvieran perdiendo, pero por no dejar ir a ese cliente, lo tienen que hacer, porque es un cliente con demasiado poder de negociación. Eso tiene que ver esta teoría. Y obviamente la amenaza de productos o servicios sustitutos es cuando hay nuevos productos que no son los productos principales a los que me dedico, pero que pueden ser un sustituto, ¿verdad? Es decir, si se pone muy caro, por ejemplo, un producto, la carne de res, ¿cuál sería un producto sustituto? El pollo, ¿verdad? Por así decirlo. Es decir, lo que se va a consumir en caso. Entonces, eso es otra amenaza que hay que ver. Ahora, cuando ustedes evalúan eso, ¿cómo se relaciona? Miren, aquí están estas fuerzas, están aquí abajo, miren. La rivalidad entre competidores, la amenaza de nuevos, la amenaza de los productos sustitutos y los poderes de negociación de los proveedores y de los clientes. Ahora bien, hay diferentes estrategias que yo puedo utilizar y cada una de esas fuerzas me va, como quien dice, golpeando cada estrategia. Las estrategias genéricas que ustedes pueden usar como administradores son buscar ser un líder en costos. La estrategia de liderazgo en costos quiere decir que ustedes como empresa van a ser los líderes, es decir, que nadie va a poder producir a un costo más bajo que el que ustedes producen. Entonces es muy difícil competir contra alguien que tiene menores costos. ¿Por qué? Porque sus productos van a ser más baratos. Y si yo no puedo bajar mi costo más que lo que lo tiene, difícilmente voy a ofrecer un mejor precio. Entonces esa es una estrategia de las empresas. La estrategia de diferenciación es distinta, es decir, yo no quiero vender barato, yo quiero vender un producto caro, pero que la gente lo desee. Pensemos en Apple, todos conocemos esta empresa, ¿verdad? ¿Qué puede hacer un iPhone que no puede hacer un teléfono de gama baja? Puede mandar correo electrónico, puedo instalar WhatsApp, puedo instalar Facebook, es decir, puedo hacer lo mismo en un teléfono de gama alta, barato que un iPhone, pero la gente aún así se desvive por comprar ese teléfono. ¿Por qué?
porque es un producto diferenciado. Entonces la gente lo que vende es la marca, la imagen de la marca, el prestigio. Esa es una estrategia de diferenciación de las empresas. Una estrategia de innovación es decir, yo quiero ser la empresa que más innova y me vendo como alguien que soy súper innovador. Apple también tiene esa estrategia. Es una estrategia dual. Una estrategia de crecimiento es cuando yo empiezo a expandir mi mercado, es decir, empiezo a crecer como empresa y también puedo utilizar una estrategia de alianzas corporativas y otras. Entonces veamos cómo puedo ir alineando esto. Aquí me dice cómo el Internet puede impactarme sobre las fuerzas de mercado. Por ejemplo, el Internet con los productos o servicios sustitutos permita que salgan nuevos en cualquier lugar del mundo y que puedan desempeñar las mismas funciones que mis productos. O con los clientes, o sea, los clientes ahora tienen disponibilidad global de información, es decir, si ustedes quieren vender un producto a un precio, rapidito cotizan en Amazon o en otros para ver si el precio es el mismo, o sea, la información ahora está al acceso de todos. Igual con los proveedores. Y así el Internet ha venido a acortar distancias y poder hacer más dinámica el acceso a la información entre todas estas fuerzas. Vean qué interesante. Vamos a ver un ejemplo claro y luego les voy a enseñar una herramienta que ustedes pueden utilizar para alinear sus objetivos con la tecnología. Primero veamos este ejemplo con algunas empresas. Por ejemplo, una estrategia de liderazgo en costo, ya les dije que son cuando ustedes producen más barato que los demás. Un ejemplo es Walmart. Walmart es la cadena de tiendas más grande de Norteamérica, ¿verdad? De Estados Unidos, de hecho del mundo, la cadena minorista. ¿Y qué es lo que hacen ellos? Como venden por volumen, pueden ofrecer precios bajos. Ahora bien, si yo quiero diferenciar mis productos, pues empresas tecnológicas, miren como Apple, Google, eBay, ofrecen servicios diferenciados. Si se quiere enfocar en nichos de mercado, pues los hoteles, hay hoteles de diferentes nichos, es decir, para vendedores, para ejecutivos, para viajeros, diferentes nichos de mercado. Ahora, vean esta herramienta. Siempre ustedes primero definan qué estrategia quieren utilizar. Aquí les da algunos ejemplos, pero luego ustedes dicen, para alcanzar esta estrategia, yo voy a utilizar estas tecnologías que me van a contribuir a esto. Por ejemplo, ¿qué ha hecho Dell? Todos estamos familiarizados con las computadoras Dell, ¿verdad? Que son buenas computadoras a un costo accesible, es decir, no cuesta lo mismo que una MacBook. Sin embargo, pueden hacer lo mismo. Ahora, ellos dicen, vamos a utilizar la fabricación bajo pedido en línea, es decir, desde el momento que un cliente me solicite en línea una computadora, ahí se la voy a armar, ¿no? Entonces, están haciendo una estrategia de demanda por extracción, se recuerdan, ¿verdad? No por inserción. O puede utilizar eBay, la tecnología para hacer subastas en líneas, o Priceline.com para hacer ofertas de vendedores en línea. De esta manera, ustedes dicen, ok, esta tecnología me va a permitir bajar mis costos, ¿y cuál es el beneficio del negocio que esperan obtener? Productos de menor costo, fijar precios por el comprador o precios fijados por su... Es decir, hagan esta matriz siempre. Piensen en la estrategia, qué tecnología les va a servir para esa estrategia y siempre pregúntense, ¿qué espero obtener? ¿Cuál es el beneficio? Y así lo van a monitorear. De esta manera se aseguran el alineamiento estratégico de la TI con sus objetivos de negocio. ¿Cómo pueden utilizar la tecnología para innovar, para diferenciar? Por ejemplo, para innovar, crear nuevos productos y servicios que incluyan componentes tecnológicos, es decir, ustedes pueden ofrecer perfectamente su producto y dar una aplicación, una app móvil, en la cual ustedes pueden hacer cualquier tipo de interacciones con ese producto. Perfectamente se puede hacer. Desarrollar nuevos mercados, realizar cambios radicales en los procesos de negocio con la TI para reducir costos, mejorar la calidad, ser más eficientes en el servicio al cliente o reducir el tiempo de espera de salida al mercado. Recuerden que si ustedes están trabajando en un nuevo producto, muy probablemente su competencia también va a estar trabajando y pueden hacer cosas parecidas, más si hay espionaje corporativo también, ¿verdad? Entonces, ahí lo importante es salir primero. El que sale primero con un producto bueno es el que va a lograr ser ese liderazgo, agarrar ese liderazgo del mercado, ¿verdad? Entonces, el segundo le cuesta más alcanzar. Otro modelo, aparte del modelo competitivo de Porter, es el de la cadena de valor. Aquí está su cadena de valor industrial, ¿ven? Aquí está su empresa. Obviamente ustedes van a tener proveedores y sus proveedores también pueden tener proveedores, ¿cierto? Ahora bien, su empresa va a tener distribuidores, intermedios o puede vender directamente al cliente. O sea, esa es una cadena de valor. La cadena de valor lo que divide es que la empresa identifica dos procesos principales. Los procesos primarios o las actividades principales a las que ustedes se dedican y los procesos de apoyo. Entonces, como administradores, ¿qué tienen que hacer ustedes? Los procesos de apoyo los pueden tercerizar por outsourcing, es decir, que lo haga alguien más. Pero los procesos de negocios es donde ustedes tienen que agregar valor a sus productos y esto es lo que les va a generar. Entonces, siempre piensen cómo puedo adoptar la tecnología para tercerizar estos servicios y cómo puedo aplicar la tecnología para reducir costos, optimizar y mejorar la calidad de estos servicios que se dan aquí, que prácticamente sería la cadena de suministro, las operaciones o las transformaciones
y las ventas y marketing, y el servicio postventa también, o cómo vamos a entregar el producto a los clientes. Básicamente, con eso lo vamos a tener. Y la cadena de valor se puede ver extendida entre varias, es decir, y aquí se crea una red de calidad, miren, sistemas ERPs integrados en su empresa, con industria, con diferentes proveedores, cada uno de estos es una empresa distinta, cada cuadrito. Ustedes pueden hacer alianzas estratégicas con otros, con clientes o con proveedores indirectos, de esta manera. ¿Qué esperarían ustedes como beneficios, como administradores? Con la tecnología esperarían esto, incrementar sus utilidades. Porque al incrementar sus utilidades, ustedes van a tener mayor margen de utilidad, van a poder dar mayor dividendo a los accionistas y de esta manera van a poder incrementar el valor de los principales stakeholders. ¿Qué pueden hacer para incrementar sus utilidades? Una es incrementar las ventas. Otra cosa es mejorar el manejo de recursos, productividad, reducir costos. Es decir, yo puedo vender lo mismo, pero si reduzco costos, pues amplío mi margen, ¿verdad que sí? Pues eso es bien importante y los sistemas de información se los pueden permitir. Y mejorar el servicio a los clientes. Todo esto, recuerden que tienen que estar alineados. Miren, su estrategia de tecnología con su estrategia de negocios. Entonces, ustedes implementan tecnologías para poder ofrecer mejores servicios e infraestructura y obviamente que el cliente y los proveedores estén más satisfechos e interconectados. Al final tienen que administrar 7 componentes básicos tecnológicos, es decir, sus plataformas de internet, su hardware, sus equipos, sus sistemas operativos, su software, sus redes, manejar alianzas con consultores e integradores y obviamente sus bases de datos. Estos son los componentes básicos de tecnología que tienen que contar en sus empresas. Ya para ir terminando, vamos a ver cómo alinear la tecnología. Recuerden siempre su estrategia, sus necesidades del negocio, con las necesidades de cada unidad de negocio y luego crear un plan tecnológico. Ese plan lo que tiene que contener es lo diferente, es todo esto. Miren, primero el comité de tecnología se forma en una empresa mediante la interacción del director general o del gerente general, que podrían ser ustedes, con otros directores, con los directores de tecnología directamente y pueden integrarse. Se recuerdan que les mostré en la anterior con proveedores de tecnología. Entonces pueden crear equipos multidisciplinarios para poder, mediante un equipo de trabajo, generar este plan y que este plan lo que tiene que hacer es lo siguiente. Este es el procedimiento básico. Aquí tienen su estrategia de negocio y su estrategia, su plan tiene que llevar ciertas acciones específicas. Ahora, van a haber diferentes funciones de negocio, ¿verdad? Este es un departamento, este es otro departamento. Cada departamento tiene diferentes necesidades de información. Obviamente, el plan de tecnologías tiene que estar orientado a cumplir todas esas necesidades de información. Entonces, el plan obviamente está aprobado por el comité de tecnología, tiene que ser aprobado y validado por consenso por todos y se compone de dos, básicamente del hardware y el software básico, y luego ustedes definen qué proyectos van a desarrollar. Y así se tiene que crear un ciclo. Prácticamente son fases, la primera fase, siguiente fase y la tercera, que es identificar las necesidades, priorizar acciones como líder, establecimiento del plan y la definición del plan informático. Y de esa manera ustedes se aseguran, con ese ejercicio básico que les enseñé de esa matriz, donde ustedes tienen estrategia, tecnología que van a utilizar para alcanzar la estrategia y el beneficio esperado, y hace un plan en el cual incluyan todas las áreas operativas. Y de esa manera se aseguran del alineamiento estratégico tecnológico. Todo tiene que ir orientado a la misión del negocio, todo tiene que apoyar. Siempre a un análisis del entorno, tanto interno como externo, es decir, qué tecnologías hay disponibles en el mercado y a cuáles tengo acceso yo dentro de mi compañía, ¿verdad? Siempre a un análisis de la cadena de valor, del modelo de Porter, también les puede servir aquí, y implementen sus acciones para poder crear capacidades competitivas en su empresa. Sus desafíos van a ser lidiar con el cambio. La escalabilidad quiere ser cómo ir avanzando en sistemas más complejos cada vez, es decir, por módulos, cómo hacer una correcta gerencia y gobernanza dentro de su empresa y obviamente las inversiones que hagan, o sea, la plata que van a soltar para poder adoptar estos sistemas tiene que ser muy inteligente. No vean la tecnología como un gasto, sino que como una inversión. Para asegurarse que es una inversión exitosa tienen que considerar los siguientes elementos. ¿Cuánto les va a costar el hardware? ¿Cuánto les va a costar el software, la licencia? ¿Cuánto les cuesta la instalación de ese software? La configuración también. La capacitación del personal. Si el proveedor les va a ofrecer soporte, ¿qué tipo de soporte les va a ofrecer? ¿Cuánto les va a costar? El mantenimiento de ese es el costo por actualización, todo eso. Costo por adquirir, mantener el soporte de la infraestructura tecnológica. Digamos que era hardware, software, bases de datos. Tienen que calcular o estimar de alguna manera cuánto tiempo, el costo de tiempo inactivo, es todo aquel que tiene que ver cuando se cae su sistema, ¿ah? O que no tiene sistema, cuánto le cuesta eso a la empresa, cuánto pierden en ventas por eso, eso es un costo, ¿no?
y puede ser catastrófico, de cierta manera. Entonces tienen que estimarlo. Y obviamente cuánto van a gastar de espacio para instalar todos los equipos y la energía que les va a consumir. Esto se conoce como el modelo del costo total de propiedad, Total Cost of Ownership, o sea, la propiedad de todo ese sistema de información. Y así van a elaborar su presupuesto. Finalmente vamos a ver algunas estadísticas para que sepan cómo está compuesto el mercado. Fíjense que el 81% de las organizaciones creen que la tecnología es una facilitadora estratégica para el negocio. Esto según un estudio que hicieron hace 2 años un proveedor llamado BDO Digital. También se estima que en cuanto al análisis de datos, solo 19% de las empresas analizan sus datos. Vean qué interesante eso. O sea, casi todas las empresas están concentradas en el día a día, en las operaciones, pero no en analizar sus datos, los datos que generan esas operaciones. Eso se conoce como han escuchado del Big Data. Esa es una tendencia tecnológica ahorita de los grandes datos. Cómo analizar todos los volúmenes determinados. ¿Para qué? Para encontrar patrones de comportamiento. Yo puedo ver qué clientes, no solamente ver qué clientes son a los que más les vendo, los más redituables, sino que ver los clientes malos, qué patrón siguen y poder buscar estrategias para de esa manera mejorar sus patrones de consumo o los patrones de venta de la compañía. Perfectamente se puede hacer ese tipo de análisis. Y solo 12% de las empresas tienen definida una clara estrategia para habilitar a su personal en el uso de la TI. Esto es bien importante. No instalen sistemas simplemente por el hecho de instalarlos y que la gente aprenda, esperen que va a aprender sola a utilizarlos. No, tienen que capacitarlos debidamente, ¿verdad? ¿Y qué ustedes pueden esperar? Miren, la prioridad de la tecnología en las empresas es que les va a mejorar la productividad. O sea, producir más con el uso óptimo de los recursos, reducción de costos operativos. Estos son como quien dice lo que más quiere la empresa. Miren, casi 60% de las empresas esperan mejorar su productividad. Un 41% prácticamente reducir sus costos, obtener nuevos clientes, mejorar la tasa de retención de empleados, entre otros objetivos. Entonces, finalmente, como conclusiones, traten de seleccionar siempre, según el tipo de empresa o negocio que dirigen, siempre un sistema ERP es la mejor consideración. ¿Por qué razón? Porque les va a permitir simplificar e integrar diferentes módulos, ¿verdad? Traten siempre de simplificar todo esto para no volver muy compleja la tecnología. Gestionen todo el ecosistema necesario para garantizar su sistema de información mediante una infraestructura tecnológica adecuada, ¿verdad? Todos los componentes que vimos. Procuren alinear la tecnología siempre con su estrategia de negocios para que no estén divorciadas, sino que estén ambas íntegramente relacionadas. Los objetivos y los propósitos de su empresa. Y evalúen inteligentemente las inversiones en TI para que sean consideradas como tales dentro del negocio y no como un gasto. Entonces, finalmente, con esto hemos concluido y